Muy buenos días a todos. Gracias por separar este espacio de tiempo para que hablemos un poco de espectro de acretismo placentario. Las diapositivas que van a ver y los artículos que vamos a discutir los van a poder descargar escaneando este código QR y eso los llevará a una carpeta donde están todos los soportes de esta presentación. Hoy vamos a hablar un poco de técnicas quirúrgicas de acretismo placentario y es así que primero repasemos qué opciones de manejo hay. Sabemos que en todas las clínicas se maneja diferente, en todos los países del mundo se maneja diferente, pero podemos resumir el manejo del acretismo placentario en tres opciones. El manejo expectante, que es dejar la placenta, cerrar el útero y esperar que la placenta se expulse o se reabsorba. Y el manejo quirúrgico, que es resolver de una u otra forma el problema resecando la porción de miómetro normal o realizando una histerectomía. Entonces tenemos el manejo resectivo, que es la histerectomía, total o subtotal, y el manejo conservador, que hay muchas opciones de manejo conservador. Hay que tener en cuenta algo, y es que el manejo expectante, cuando dejamos la placenta in situ, hasta la mitad de las veces la paciente se complica con sangrado o sepsis y terminamos en histerectomía de urgencia. El manejo resectivo conservador el manejo resectivo o el conservador tienen dos opciones. Se pueden hacer en un tiempo o en dos tiempos quirúrgicos. Y hay algunos centros que utilizan metotrexate y adicionan un manejo endovascular como embolización de los vasos que nutren la placenta. Teniendo en cuenta estas opciones de manejo, tenemos que recordar que no todas las pacientes son iguales. Y por eso finalmente vamos a hablar del manejo individualizado, pero recordemos estos tres puntos. ¿Cómo elijo qué técnica quirúrgica utilizar? Pues probablemente tengo que tener en cuenta el riesgo de sangrado, el riesgo de dañar un órgano cercano al útero y la dificultad de disecar esos tejidos que son anormales. También tengo que tener muy en cuenta la topografía de la invasión placentaria, ya que cuando a uno le dicen acretismo, yo cuando era residente me imaginaba que toda la placenta estaba adherida al útero y eso realmente no es así. Por lo general, la placenta, un disco placentario de 30 centímetros, tiene una porción de 5 o 10 centímetros afectado y el resto de la placenta tiene una implantación normal. Y finalmente tenemos que tener en cuenta el tipo de lesión, ya que puede haber acretismo con neovascularización de manera predominante o con fibrosis de manera predominante. Y este último tipo, la fibrosis, es lo que más dificultad da para el manejo quirúrgico. ¿De qué depende el riesgo de lesión, el riesgo de sangrado y la dificultad quirúrgica? De qué parte del útero esté afectado. Y por eso les mencionaba antes la topografía de la invasión. El doctor Palacios Jaraquemada ha descrito cómo existe un sector 1 y un sector 2 del útero, casi la mitad de la irrigación del útero. Y miren cómo hay cantidades de pedículos o cantidades de ramas de las arterias vaginales y vesicales que irrigan el útero. Y piensen qué pasa si la placenta está localizada en esta porción. O sea, si la paciente tiene una placenta previa, la placenta genera factores angiogénicos y todas estas pequeñas arterias que vemos como hilos cuando hacemos una histerectomía ginecológica, las vamos a encontrar mucho más agrandadas. Aquí, de nuevo, recuerden, esta es una hemipelvis, este es el útero, la vejiga, y miren cómo la parte inferior del útero está completamente llena de vasos y con un problema adicional es que por ahí pasa el uréter, ¿no? Y además tenemos aquí, se ha quitado la pared pélvica, pero cuando está el hueso ahí, el espacio es muy estrecho para poner pinzas. Y miren lo que pasa acá, lo que les mencionaba, factores angiogénicos. Miren, esta es la vejiga y el cervix, este es el útero. ¿Cómo se llama esta arteria que pasa de la vejiga al cervix? Miren que es una arteria como de 4 milímetros, de la vejiga hacia el cervix y el útero. Pues esta arteria no existe en condiciones normales, solamente que se agrandó cantidades de veces por efecto de los factores angiogénicos secretados por la placenta. Entonces, el acretismo en la parte inferior del útero, o sea, en el sector 2, es mucho más complejo de manejar. Y aquí un resumen un poquito más esquemático de los diferentes tipos de acretismo, porque lo que tenemos que recordar para escoger la técnica quirúrgica es que no hay un solo tipo de acretismo. Si hay acretismo en la parte más alta del útero, sería el tipo 1 y el manejo es relativamente sencillo, las posibilidades de romper la vejiga, el intestino o de que sangre mucho son bajas. Pero si hay acretismo en la parte más baja del útero, es más complicado. Miren como si se extiende hacia el parametrio, pues ahí tengo
dificultades adicionales por la vía urinaria. Y si además de que esté aquí en la parte más baja, tengo fibrosis, pues más difícil la cosa. Sería la forma más severa de acretismo. Entonces, ese sería, miren cómo la placenta invade el útero, la pared uterina, pero se respeta el espacio, el plano entre los dos órganos. Este acretismo puede ser una percreta, pero la cirugía es relativamente fácil. Cuando hay neovascularización, pues si cogemos y uno por uno ligamos cada uno de estos pedículos, lograremos la disección, pero cuando hay fibrosis entre los dos órganos, la cirugía se hace completamente diferente por una gran dificultad quirúrgica. Entonces, miren, este es un ejemplo, una percreta en el fondo, miren como la parte inferior del útero, el ligamento redondo, es muy fácil, o sea, se hace una histerectomía casi que normal. Y miren que aquí no se ve algo tan evidente, pero la vejiga disecándola encontramos una lesión retrovesical en la zona más baja con alta posibilidad de sangrar. Entonces, dependiendo de dónde esté la topografía del acretismo y de si hay predominantemente neovascularización o fibrosis, vamos a hacer una planeación interdisciplinaria, establecer un plan A, pero recuerden que las imágenes quirúrgicas pueden fallar, o sea, usted puede ver en la resonancia que está afectado en un lugar y resulta que está afectado en más lugares, entonces hay que establecer siempre un plan B y un plan C. ¿Qué considerar para la técnica quirúrgica? Todas estas variables. ¿A qué edad finalizar? ¿La hospitalizo antes o no? ¿Incido la piel de manera horizontal o vertical? ¿Hago la histerectomía en el fondo o en el segmento? ¿Cómo voy a hacer un control vascular? ¿Será que pongo un balón intraórtico o ligo las hipogástricas? ¿Será que tengo que poner catéteres en la vía urinaria? ¿Será que le dejo el útero o le hago histerectomía? Todo dependiendo del escenario clínico y de los recursos disponibles. Pero muy importante no olvidar, miren aquí a la derecha de la diapositiva, siempre después de operar, hacer un debriefing y una revisión de los resultados, siempre buscando oportunidades de mejorar. ¿Será que siempre tengo que dar el mismo manejo? ¿Será que siempre tengo que entrar a una incisión mediana, larguísima, sacar el bebé por el fondo, cerrar el útero y comenzar la histerectomía de inmediato? Pensemos un momentico como el 30% de nuestras pacientes al final en la histología no sale acretismo. Resulta que pueden haber falsos positivos de la ecografía o de la resonancia. 10% de las pacientes tienen su primer embarazo, tuvieron un legrado antes y tienen un acretismo por legrado. Entonces se van a quedar con un solo hijo. 20% de estas pacientes tienen deseo de fertilidad, o sea, deseo de más hijos. Entonces, ¿será que si le hacemos histerectomía a todos estamos pasando por encima de su deseo reproductivo? Recordemos que el protocolo de acretismo vale mucho más porque estoy involucrando a un urólogo, de pronto hemodinamia, si ponen balones en las arterias hipogástricas. Entonces, ¿será que si a todas les hago todo eso estoy sobreutilizando el recurso? Y recuerden que todas estas intervenciones tienen morbilidad. Usted puede producir una hematuria por los catéteres ureterales o hacer una trombosis femoral si pone un balón intraórtico o un balón en la arteria hipogástrica. Y algo muy importante, no todos los acretismos son placentas previas. Entonces, si yo tengo una placenta que no es previa, no necesariamente tengo que hacer la incisión en el fondo, sino que puedo sacar el bebé por el segmento. Y este es un ejemplo. Miren esta paciente, una incisión mediana grandísima, pensando en acretismo, y si se ve algo aquí como raro, sacamos el bebé por el fondo, pinzamos de inmediato, no lo dejamos perfundir y arrancamos la histerectomía. Comenzamos a hacer tomas secuenciales de los parámetros y cuando llegamos al espacio vesículo-uterino, miren cómo el plano de clivaje está perfectamente conservado. Esta paciente no tenía acretismo, fue un falso positivo de la ecografía y se ganó una cirugía a la semana 35, un bebé prematuro que fue a UCI, una laparotomía mediana en una paciente obesa con más riesgo de ventración e infección y se quedó sin posibilidad de tener más hijos. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar? ¿Qué técnica quirúrgica utilizar? Todos sabemos que la evidencia habla de que los grupos interdisciplinarios van mejor que cuando yo opero solo. El ginecólogo operando solo no le va tan bien que cuando incluye a un cirujano que le ayude y a unos urólogos que le ayuden, por ejemplo, o cuando opera con un ginecólogo. Pero hay que tener en cuenta que en nuestro país muchos centros operan acretismo. ¿Y usted cómo se vuelve bueno en algo? Haciéndolo muchas veces. Entonces, yo tengo que aumentar la exposición del cirujano a la posibilidad de manejar un acretismo. Entonces, tengo que pasar de estos grupos tan grandes a unos grupos un poco más pequeños, teniendo en cuenta estos requisitos que nos dicen. Todos conocen el artículo 2014 del doctor Silver, de que un centro de excelencia tiene que manejar 2 o 3 casos por mes por el mismo equipo. Entonces, sería recomendable cambiar estos grupos fijos por grupos, perdón, cambiar los grupos interdisciplinarios por grupos fijos, haciendo que menos gente se exponga más veces a los pacientes y haga más frecuentemente estos procedimientos para que cada vez les salgan mejor.
Y les propongo hacer una estadificación intraoperatoria, o no lo propongo yo, hay varios autores que lo proponen. Entonces, ¿cuál es la clave de la cirugía? Lo más importante de la cirugía es despegar o separar la vejiga de la cara anterior del útero. Recuerden que hay una cantidad de vasos que lo unen. Entonces, si yo voy ligando uno a uno los vasos y logro disecar todo el espacio vesicuterino, puedo observar qué tanta porción del útero está afectada y así tomar la decisión rápidamente si le hago histerectomía o si conservo este útero. Se llama la estadificación intraoperatoria. Les pongo este ejemplo. Esta es una paciente que tiene la clásica cabeza de medusa que ustedes conocen. Y uno dice, no, pues acretismo, histerectomía. Pero comenzamos a traccionar la vejiga y a ligar cada uno de los vasos. Miren este vaso de más o menos 6 milímetros de diámetro que va del segmento uterino a la vejiga. Se van ligando uno por uno, se van ligando poco a poco y finalmente se observa que caudal a la porción que veíamos anormal hay miometrio sano. De manera que finalmente podemos resecar, sacar el bebé, resecar la porción de miometrio y miren cómo abajo el miometrio estaba normal y se reconstruye el útero. Entonces, de esta forma evitamos hacer una histerectomía y evitamos tener que disecar lateralmente. Solo disecamos adelante y al evitar disecar lateralmente con una placenta previa, disminuimos la posibilidad de lesionar los uréteres. Entonces, el paso más importante es separar la vejiga. ¿Cómo lo hace? Antes, después de sacar al bebé, hay diferentes opciones, ya vamos a ver algunos tips, pero esto es a lo que usted, como cirujano en acretismo placentario o como participante del grupo interdisciplinario, más cuidado le tiene que poner. Entonces hay una serie de tips, yo los voy a mencionar rápido porque ustedes de nuevo escaneando este código QR pueden ir a una carpeta donde están todos estos artículos. Este es el bypass retrovesical, seguramente los que han operado acretismo se han encontrado con una zona de fibrosis que no le permite uno bajar, entonces la recomendación es irse a los ligamentos redondos, bajar su dedo, mete su dedo lado a lado y luego pone el dedo hacia la mitad y trata de encontrar la línea media. Ya con el dedo abajo usted tiene como cortar hacia arriba. Eso es lo que hizo aquí, se llama maniobra de Pelosi o bypass retrovesical. Otro tip es no rompa la placenta. Ese es uno de los tips en acretismo placentario. Evite romper la placenta. Entonces, ¿será que para romper la placenta siempre me tengo que ir por el fondo? Pues no necesariamente, porque si usted identifica, como en el caso que les mostré ahorita, que el acretismo está en la parte inferior del segmento, y que arriba hay miometrio sano y abajo también, usted puede hacer esta maniobra que se llama la maniobra de Ward, que también la puede aplicar en casos de placenta previa, y es que abra el miometrio y evite romper, o sea, no atraviese esta parte de la placenta porque va a empezar a sangrar, sino que vaya hacia arriba, abrupcie parcialmente la placenta, busque la bolsa, rompa las membranas y por ahí saque a su bebé. Entonces le queda una porción de placenta que estaba adherida normalmente separada y la porción de acretismo que está acá abajo le queda pegada. Entonces esta paciente no va a sangrar y usted no tiene que hacerle una histerotomía fúndica. Otro tip es el torniquete uterino. Si usted ya bajó la vejiga y usted va a hacer una histerectomía o va a hacer un manejo conservador, evite el sangrado. Como decimos, cierre la llave mientras opera. En este caso, bajamos la vejiga y estamos poniendo un torniquete con un guante sencillo o póngalo con lo que usted quiera, con un Dren de Penrose o con una sonda Nelaton o una sonda Foley en la parte más inferior del segmento. Miren cómo desaparece el sangrado y usted tiene tiempo para hacer los pedículos superiores de la histerectomía o incluso para poner puntos hemostáticos. Miren cómo no sangra nada, para poner un balón de Bacri o para hacer una sutura de Lynch, por ejemplo. Recuerde siempre que si usted bajar el útero, puede poner un taponamiento uterino. Recuerden que primero se cierra el útero y después se infla el balón. Y recuerde que siempre tiene que tener una opción para controlar el sangrado. Recuerden que el problema es que la paciente puede sangrar mucho. Entonces, no espere a que sangre para pensar qué hacer. Defina en su grupo cuál de las múltiples técnicas de control vascular hay. Traigo estos dos dibujos para que recordemos. Este es el balón intraórtico. Entramos por vía femoral. Ponemos un balón que va hasta la aorta infrarrenal y se infla. Esto inflado impide el paso de sangre hacia abajo. Entonces, usted controla el sangrado mientras hace lo que vaya a hacer, la histerectomía o el manejo conservador. Este es otro ejemplo, el balón en la arteria ilíaca común. Entonces usted entra por la femoral derecha y pone el balón en la femoral izquierda, entra por la femoral derecha y lo pone al otro lado. Entonces el problema de esto es que necesita doble punción, sala de fluoroscopia. Otra gente lo que hace es que saca al bebé, corre el útero para adelante y busca las arterias hipogástricas, las ilíacas internas y las liga o las repara con bandas para
colapsarlas o pinzarlas, si es necesario temporalmente, hacer la histerectomía o el manejo quirúrgico y luego libera esa oclusión. O algo muy sencillo, usted encontró un acretismo intraoperatorio, tuvo que hacer la histerectomía y la está sangrando mucho. Ponga su mano, poner la mano en la aorta, sobre el promontorio sacro o más arribita, hace lo mismo que haría el balón intraórtico. Entonces puede ser un poco incómodo tener una mano ahí metida, pero pues le dice que se corra un poquito y usted sigue operando. ¿Qué hacer con la vía urinaria? Hay muchas opciones. Una opción es sacar al bebé, correr el útero para adelante y disecar el uréter desde arriba, como hacen los oncólogos cuando hacen una histerectomía radical. Sin embargo, eso puede ser complejo porque el espacio está muy reducido porque hay una masa placentaria grande y a veces está sangrando. Una opción es colocar catéteres ureterales, pero si lo va a colocar, yo le recomiendo que coloque catéteres ureterales duros, no catéteres doble J, porque los duros se pueden tocar rápidamente y usted sabe dónde poner su pinza. Yo les muestro este artículo, está en la carpeta escaneando este código QR, es un artículo de nuestro grupo y muestra cómo este grupo 2 seguimos teniendo mucha injuria vesical, pero las lesiones ureterales desaparecieron. Solo ocurrió en una paciente que precisamente no le pudimos poner el catéter ureteral por un lado porque la placenta estaba comprometiendo el parámetro. Pero bajando la vejiga antes de sacar al bebé y poniendo catéteres ureterales, disminuimos de manera muy importante las lesiones ureterales. Y hay una cantidad de recomendaciones adicionales, como no pretender hacer el parametro en 3 tomas. No, ponga cuantas tomas necesite, tomas corticas. No dice que el parametro con los dedos, siempre ponga pinza. Infle la vejiga, si no ve el plano de clivaje entre la vejiga y el útero, inflela. Y tenga en cuenta que una opción es hacer una histerectomía retrógrada, empezando por el fondo del saco posterior, yendo hacia adelante si es que no encuentra plano de clivaje. Si requiere histerectomía subtotal, aquí les recomiendo este artículo. Hay ocasiones en las que la fibrosis hace imposible la resección, pero si hace histerectomía subtotal, recuerde que puede dejar la parte más inferior de la cara anterior del útero pegada con la cara posterior. Puede quitar la placenta y pegar las dos caras del segmento uterino y poner puntos compresivos uniendo las dos caras, como lo ven en este dibujo. No hagan el clásico surcé que hacemos, o sea, no serían puntos de esta forma, sino puntos circunferenciales. Pero lo más importante, elija la técnica que quiera, pero repítala muchas veces y aumente la exposición de ese grupo. ¿Cómo lo hacemos? Dejando grupos fijos. O sea, no permita que en su hospital 8 personas operen acretismo, sino que sean 2 o 3 personas. Así esas 2 o 3 personas hacen más casos cada año. Esta es la experiencia de nuestro grupo. Y dejando grupo fijo, antes y después de los grupos fijos, todos nuestros parámetros mejoraron. Menos sangrado, menos hospitalización, menos anestesia general, menos hospitalización del bebé y algo muy importante, menos costos para el hospital y el sistema de salud. Pero pronto lo más importante es esto, comparta su experiencia. Seguramente usted tiene un hospital al lado de una ciudad cercana que también quiere operar acretismo. Y a veces uno encuentra que todos queremos operar acretismo. Pero podemos aprenderlo del vecino, porque a veces nos piden el protocolo y no lo damos. Este es un ejemplo de un ejercicio que estamos haciendo con un grupo de colegas y amigos en los que yo les presento mis casos, ellos te presentan el caso a ti y así todos aprendemos de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque el problema en nuestros países no es que no haya cuidado intensivo de hemodinamia. Nuestros pacientes están muriendo por estas 4 cosas. Falta de control prenatal, falla en el diagnóstico prenatal, subestimación del riesgo y falta de coordinación del cuidado. Entrénese, investigue, comparta y evalúese como recomendaciones más grandes. Yo les puedo decir que los grupos fijos son indispensables si se quiere mejorar. No hay un plan único, no hay un estándar de cuidado que usted diga, esto es lo que tenemos que hacer. Usted siempre tiene que diseñar un plan A, un plan B y un plan C y tener múltiples técnicas, opciones quirúrgicas para aplicar según lo que encuentre en cirugía. Pero lo más importante es hacer un diagnóstico temprano. No busque el acretismo, busque el ectópico del embarazo de la cicatriz y remítalo oportunamente. Lograr mejorar en acretismo no depende de un solo hospital, porque yo puedo tener todos los recursos, pero si no me llegan las pacientes, entonces creemos que es un esfuerzo regional más que individual lo que se necesita. Y todas las dificultades que conocemos de Latinoamérica tenemos que abordarlas como oportunidades únicas para mejorar. Muchas gracias por su atención. Recuerden que si quieren los artículos o la presentación, pueden escanear el código QR y automáticamente los lleva a la página donde está. Muchas gracias.